@FM presenta Foro Nacional para la Democracia, mesa de análisis con Raúl Rodríguez e invitados con la Constitución en la mano en cadena nacional. Foro Nacional para la Democracia. Comenzamos. Soy Raúl Rodríguez, bienvenidos. Una de las figuras principales de esta elección presidencial 2018 serán los candidatos independientes. Constituyen un fenómeno inédito en la vida política, democrática y electoral del país, porque es la primera vez que los ciudadanos podremos escoger a nuestras autoridades ejecutivas y legislativas, no solo de entre candidatos respaldados por partidos políticos como ha sido hasta ahora, sino también de entre candidatos independientes como es nuestro invitado de hoy, Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Bienvenido, don Jaime. Poca gente me conoce como Jaime Rodríguez, mejor dime Bronco. Muy bien, pues muy bienvenido, Bronco. También nos acompaña hoy el magistrado Pedro Esteban Penagos. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, Raúl, por invitarme. Mi primera pregunta, Bronco, sería si consideras tú que siguen teniendo razón de ser los partidos políticos en México, dado que la ciudadanización parece que llegó para quedarse y marca tendencia hoy en día, ¿no? Mira, yo creo que el sistema político mexicano ya feneció. Solamente que los partidos políticos no se han dado cuenta. Es decir, ya hay un gran número de pobladores en México, ciudadanos en México, que no nacieron con el sistema. Quiere decir que más de 60 millones de mexicanos no nacieron con el sistema. Tú no naciste con el sistema. Entonces, pues no hay una querencia a los partidos políticos. Hay una costumbre, ¿no? Finalmente, que ha ido reduciendo, porque finalmente ninguna elección ha rebasado el 50% de electores en las urnas, ¿no? Aún y cuando hay una exagerada publicidad, se hacen grandes cosas para poder lograr el interés de los ciudadanos, y finalmente los ciudadanos han estado en contra de eso, porque nadie logra el 50% de la votación del electorado. Nadie lo ha logrado en la historia de los partidos políticos. Bueno, cuando era el PRI solo, pues finalmente no era ni el 50, a lo mejor ni el 1, ¿no? Pero así era. Hoy la gran parte de los ciudadanos mexicanos menores de 40 años no nacieron con el sistema político. El pico ha sido Cedillo, me parece que fue, creo, el 42, 45%, ¿no? Exacto. Y no tenía competencia así tan como hoy, ¿no? Entonces hoy, si ves las encuestas y les hacemos caso, ninguno rebasa el 30%. Es decir, hay un estancamiento de los partidos políticos a pesar de casi 3 años de promoción, ¿no?, de uno de los candidatos, Andrés Manuel, que tiene 3 años, todos los días, y no ha crecido su techo, ¿no?, en el tema de la empatía o simpatía de ciudadanos que vayan a sumarse a lo que tradicionalmente tiene como una base, ¿no? O de Anaya, que se veía que pudiera ser un candidato novedoso, pues se ha estancado, ¿no?, y un poco va ya a la baja. Y Mid, que tiene obviamente todo el sistema y todo el aparato del sistema político en el gobierno trabajando con él, se ha quedado muy por abajo de la expectativa que ellos tenían. Sin embargo, fíjate, en una encuesta, la de hoy, por ejemplo, que dice que entre Margarita y yo logramos el 15%, sin hacer gran cosa. No hemos ido a una campaña. No hemos hecho una campaña publicitaria como la han hecho los otros 3. Y solamente en 2 semanas a mí me medían con 2 puntos, algunas otras encuestas con 1.5, yo resulta que tengo 5. Entonces eso es parte de una emoción mexicana, en el sentido de que sí quieren algo diferente y que va a ser una gran competencia. Entiendo yo el enfoque electoral, pero digamos, pasada la elección, ¿es posible un México sin partidos políticos como tal? Claro que sí. Nuevo León está pasando. Nuevo León es un ejemplo en donde un gobierno independiente no necesita un partido político. No necesita ni el Congreso, obviamente. El Congreso es evidentemente el contrapeso y debe ser el contrapeso del gobierno. Yo creo que México necesita eso. Un gobernante que no tenga el Congreso sería extraordinario, porque eso permitirá que se den las cosas con mayor responsabilidad. Gobierno dividido. Como debe ser, ¿no? Poderes diferentes, que el Congreso legisle y que el Ejecutivo haga que esas leyes se cumplan, ¿no?
y no un Congreso sumiso o palero del sistema o del gobierno. Eso pasa, mira. Por ejemplo, Nuevo León llevó gobierno sin el Congreso. El Congreso está dedicado a hacer leyes. Me gusten o no, es su responsabilidad. Creo que lo grandioso, lo que yo admiro al Congreso de Nuevo León es eso, la separación completa. Aunque me caigan gordos los diputados, les hago caso. Eso es algo que tienes que hacer en un principio democrático, ¿no? Eso hará que México sea un país poderoso. Hay que cambiar toda la costumbre. El sistema político es una costumbre. Y eso es parte de lo que yo deseo cambiar, ¿no? Y creo que sí es posible. Un México en el que mandemos los partidos políticos jubilados a su casa, pero sin pensión. Ya creo que es suficiente. Y que se renueven. Obviamente no quiero que se desaparezcan. Es decir, que puedan dejar de gobernar. Que tengamos hoy la experiencia de un gobierno que no sea de un partido político sería muy bueno para México. Atraeríamos una gran cantidad de simpatías en el mundo. Se generaría una gran confianza en los mexicanos para regenerar también la actitud y la reflexión de los mexicanos. Es decir, las cosas que pasan en México no son solamente culpa del gobierno o de los partidos políticos, es también parte de una sociedad cultural. Claro, el asistencialismo, el que los gobernantes se crean Santo Claus, ¿no? Y que tú quieras seguirle cobrando a los que más trabajan para darles a los que no trabajan. Eso nos llevaría evidentemente a ser un país todavía del tercer mundo, cuando podríamos ser un país que esté compitiendo con los mejores del mundo. Y eso es posible. Desde el tema, desde el punto de vista político, jurídico, magistrado Penagos, ¿es posible un país sin partidos políticos? En principio, debo decirte, Raúl, que celebro la apertura que se hizo en la Constitución en relación con el reconocimiento a la candidatura independiente, porque el derecho a ser votado estaba condicionado a que estuvieras afiliado o que pertenecieras pues, a un partido político. De lo contrario, no podías ejercer el voto pasivo, el derecho a ser votado. Y esto hacía que realmente la democracia estuviera limitada. Decía Kelsen que entre mayor posibilidad haya de que los ciudadanos puedan ser votados, mayor democracia hay. Ahora bien, todo sistema político democrático, todo sistema democrático es un sistema partidista, porque se le encarga a una institución llamada partido político reconocida en la Constitución el hacer posible que los ciudadanos ocupen los cargos de elección popular. Ese es su principal encargo, promover el voto ciudadano, la participación ciudadana. Desde luego, lo que se decía con anterioridad, la simpatía ya no está solamente por los partidos políticos, está por las candidaturas independientes, por hacer una apertura para buscar pues de manera más libre por quién se debe votar. Esto desde luego hace que la democracia sea más funcional. Hace rato mencionó aquí Jaime Rodríguez lo relativo a que algunos candidatos de partidos políticos vienen haciendo campaña durante muchos años y no han pasado de... No, desde luego. Si tomamos en consideración que el padrón electoral tiene 87 millones de ciudadanos que pueden ejercer el voto y que se registra una votación aproximada del 50% y que el candidato ganador llega a ser presidente de la República, por ejemplo, con el 30% de la votación recibida. Problema de representatividad, ¿no? Simplemente no sé si se legitime un presidente de la República que llega realmente con el 15% de la votación, tomando en consideración los 87 millones que están registrados en el padrón electoral. Esto es un verdadero problema que a base de reformas se tiene que corregir. Un gran desafío para el país y para el sistema político. Vamos a un corte, si me lo permiten, y regresamos para seguir platicando aquí con Jaime Rodríguez, el Bronco. Continuamos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.